Vamos en el día de hoy a la palabra del Señor y para ello les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo número 10. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo número 10, palabras maravillosas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El título de nuestra predicación del mensaje en el día de hoy es Cristo, guía divina, única entrada y seguridad eterna. Vimos la primera parte la semana pasada y hoy mediante el Señor pienso abarcar una gran parte de este glorioso capítulo o lo que resta de él, porque hay enseñanzas muy hermosas. Decíamos el domingo pasado que esta es una alegoría. Decíamos también cómo se interpretan las alegorías. Decíamos que la clave para entender la alegoría era determinar la idea principal y la idea secundaria. También recordemos que la idea secundaria o la idea que pavimentaba el camino hacia la idea principal era yo soy la puerta. Yo soy, versículo 7, la puerta de las ovejas. Pero que la idea principal, sin lugar a dudas, la encontrábamos en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Veíamos también cómo en los versículos iniciales el Señor, hablando con otros maestros, porque tenemos que recordar el contexto, les estaba dando las características de aquellos que no son maestros. Les estaba diciendo, estas personas se quieren enseñorear de las ovejas, estas personas se saltan los requerimientos pastorales, no han entrado, no han sido llamados por Cristo. Y también recordemos algo muy importante: aquellos pastores que no han sido llamados por Cristo, aquellos pastores que no han entrado por la puerta de las ovejas, muy difícilmente les enseñarán a otros a entrar por la puerta. Debemos tener eso también en claro. Los que no han sido llamados por Cristo no les van a enseñar, es inconsistente. Los que no han sido llamados por Cristo no le van a enseñar al pueblo lo que Cristo enseña. Los que no han entrado por la puerta del redil no le van a pedir a los demás que entren por la puerta del redil. Les va a mostrar su camino. ¿Han salteado las condiciones? Pues les van a decir al pueblo, venga, ustedes también se pueden saltear las condiciones. Veamos el peligro de los falsos maestros desde el versículo número 1. Los versículos, estoy haciendo simplemente un recorderis breve, un vuelo de pájaro breve desde el versículo 1 hasta el 9. Los versículos 3, 4 y 5 nos hablaban la semana pasada, aún nos hablan de las características de los falsos maestros, de las verdaderas ovejas y de los verdaderos pastores. Vuelvo y enfatizo aquí, los versículos 3, 4 y 5 nos hablan de las características de las verdaderas ovejas y de los verdaderos pastores. Nos dicen, a estas abre el portero, las ovejas oyen la voz, el pastor conoce las ovejas, el pastor tiene autoridad sobre las ovejas, el pastor va delante de las ovejas. Entonces, brevemente, recordemos que el versículo 3, 4 y 5 nos hablan de las características genuinas de la verdadera oveja y del verdadero pastor. También decíamos, Cristo es guía divina, y es guía divina porque nos saca del laberinto del pecado. Decíamos, Cristo es guía divina porque nos guía en las decisiones de nuestras vidas. No puede decir un creyente que es creyente y todas las decisiones que toma las toma sin el Señor. ¿Qué es esto? Nosotros somos creyentes y disponemos de esa fuente de sabiduría eterna por medio de la cual nosotros podemos pedirle a nuestro Señor que nos guíe. ¿Por qué decimos entonces Cristo es nuestra guía y no lo tenemos en cuenta en nuestras decisiones? El creyente tiene en cuenta a Cristo en todas las decisiones de su vida. Pero decíamos también, es nuestra guía porque nos pastorea, nos lleva hacia Dios, nos cuida, nos protege, nos alimenta con su verdad. Es hermoso Cristo como guía divina.
Recordemos que decíamos, Cristo nos ve, sus ojos están sobre nosotros. Cristo nos escucha, escucha el balado de sus ovejas, escucha la queja de sus ovejas. Por supuesto que el Señor nos escucha, escucha nuestras oraciones. Y decíamos también que Cristo nos anima, nos alienta cuando estamos desanimados, quizás cuando no queremos venir a la iglesia. Cuando no queremos venir a la iglesia, y eso nos ha pasado a todos, tenemos siempre dos caminos. Uno, sentir lástima de nosotros mismos. Qué pereza, esto pasó, tan lejos. Sentir lástima de nosotros mismos. Y el otro, decir, Señor, dame ánimo. Solamente hay dos caminos. Cuando te sientas desanimado, dile, Señor, aliéntame, Padre. Confórtame, Señor. Dame aliento, infunde de tu aliento en mí, Señor. Cristo es la guía divina, es el hermoso y buen pastor. Decíamos como segunda cosa, decíamos Cristo es única entrada, por supuesto que es la única entrada. Estábamos fuera del redil, estábamos sin morada y sin familia, y el Señor es quien nos ha adoptado en su familia. Estábamos muertos de hambre, estábamos sedientos, estábamos sin protección alguna, y el Señor es quien nos ha entrado y nos ha sacado y nos ha dado de su verdad. Eso hace un buen pastor. Y la idea es que Cristo es el buen pastor. Estábamos allí afuera sin reposo espiritual, y el Señor nos ha traído, nos ha cuidado, nos ha lavado, nos ha alimentado, nos ha infundido aliento, y también, por supuesto, nos ha dado reposo en nuestro interior. ¿Por qué decimos nos ha dado reposo en nuestro interior? Por supuesto, si fue Cristo en la obra redentora de la cruz del Calvario quien ha traído paz entre un Dios que es santo y un mundo pecador. Cuando esa paz y cuando el beneficio de la redención es aplicada por gracia en los corazones de las personas, entonces nosotros estamos en paz con Dios. Por eso decimos, el Señor es nuestro buen pastor. El Señor nos ha entrado, nos ha alimentado y nos ha dado de su paz. Esa es la idea principal, como hasta el versículo número 9. Recuerden que quedamos en el versículo número 10. Entonces vamos al versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miremos pues, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón. ¿Sabemos de quién nos está hablando? Nos habla de aquellos, escúcheme, de aquellos a los que el Señor hace referencia en el versículo 1. Dice el versículo 1, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y habíamos dicho que los falsos pastores, los falsos maestros, son quienes no entran por la puerta, quienes no son llamados por Cristo. Entonces el versículo 10, queridos amigos y hermanos, no nos habla de Satanás, no nos habla del demonio. El versículo 10 nos habla el ladrón, es decir, todos aquellos que no han sido llamados por Cristo, de eso nos hablan. Nos hablan de los falsos pastores y de los falsos maestros. No nos habla del demonio. ¿Dónde en el contexto de este capítulo está el demonio? Nos habla y nos continúa hablando de aquellos que se han saltado los requerimientos para ser pastor, de aquellos que han sido ordenados ilegítimamente, de aquellos que se han nombrado ellos mismos. De eso nos habla el versículo número 10. Ahora, no sirve, escúcheme, el ladrón no vino sino, es decir, escúcheme bien, es decir, no tiene otro objetivo alguno, absolutamente.
No le importa la santidad del pueblo, no le importa si el pueblo sirve al Señor, no le importa si el pueblo está andando en paz y en armonía los unos con los otros, no le importa si hay conversiones, no, a eso no le importa. Lo que le importa son las cosas que le importa al ladrón. ¿Qué le importa al ladrón? Entrar a una parte y sacar todo lo que tiene. Eso le importa. Pero el ladrón no vino, es decir, no tiene otro propósito sino el de, continuamos, hurtar y matar y destruir. ¿Qué hurtan estos hombres? ¿Qué hurtan estos falsos maestros? Por supuesto que hurtan la verdad con mentiras. En contraste, el Señor da su verdad y nos da la verdad de una manera gratuita. ¿Cuándo se ha visto en las Escrituras que se cobre por las predicaciones? ¿Cuándo se ha visto en las Escrituras que se cobre por los favores de Dios? Eso hacen los ladrones. Cobrar por favores. El Señor es sobreabundante en gracia y en misericordia. El Señor no necesita de su dinero para bendecirlo. El Señor necesita de un corazón genuino. Eso sí, tienes que tener para tener la bendición del Señor. El ladrón no vino, no tiene otro objetivo sino el de hurtar, el de socavar la verdad de la palabra. Y no tiene otro objetivo sino el de matar. ¿Matar? Pastor, ¿de usted de qué me está hablando? Por supuesto, ellos matan con sus palabras. Es que no solamente matar, y cuando estudiemos los aspectos de la ley moral, nos vamos a dar cuenta, matar no es coger un puñal y enterrárselo a alguien. Matar no es coger una pistola y disparar en contra de alguien. Matar es quitar la vida de las personas, aún con actitudes que nosotros tenemos. Podemos matar, nuestras palabras aún matan. Una palabra que no esté llena del amor del Señor es una palabra inoficiosa. Es una palabra que en vez de edificar, destruye. Es una palabra que en vez de ser instrumento de vida, es instrumento de muerte. Tengamos cuidado con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Nosotros podemos aún matar con nuestros malos testimonios. Pidámosle perdón al Señor. Por eso es que la ley moral del Señor es ese nivel, ese estándar de santidad que ninguno de nosotros puede cumplir. Amigos, ellos, los falsos maestros, no vienen sino para hurtar, para matar con sus palabras y para destruir personas, familias e iglesias enteras. Porque he escuchado aún de separaciones que han habido dentro de lugares donde se profesa la falsa doctrina. Porque la esposa está ya como hipnotizada y el esposo, por la gracia del Señor, ha visto la verdad, o viceversa. He visto hogares destruidos por las falsas doctrinas. He visto iglesias de sana doctrina ser destruidas y arrasadas por una persona que no ha sido legítimamente llamada por el Señor. El día, queridos amigos y hermanos, que yo no sea más, el día que el Señor me llame a su presencia, ese día la labor de ustedes, en especial de los diáconos y de los ancianos, es cerciorarse que el hombre tenga un llamamiento divino. Ustedes eligen un hombre que no tenga un llamamiento divino y esto se viene a pique. No en una semana, no en 2 semanas, en meses o en años, pero se viene a pique. Eso es lo que hace una persona que no ha sido llamada por Cristo a predicar el evangelio. Hurtar, matar y destruir. Ahora pongámonos este ejemplo. Pasan las noticias, pasa la repetición de septiembre 11, pasan cómo estos suicidas entran a los edificios, cómo matan a miles y miles de personas.
Como en Londres, estos hombres con chalecos llenos de explosivos y morrales llenos de explosivos volaron vagones enteros, como matan a las personas. Aquí mismo en nuestro país vemos las noticias, como grupos subversivos matan 15, 20, 30, 40, 100 personas. ¿Y eso nos parece agradable? No, eso es terrible, ¿cierto? ¿Qué de los falsos maestros que matan con sus palabras a miles en las iglesias de hoy? A esos sí no los vemos, porque andan en un púlpito y porque están muy elegantes y porque andan en grandes carros. Pero ¿qué de sus palabras que matan cada domingo a centenares, a decenas de miles de personas a lo ancho y a lo largo del mundo? ¿De esos no nos escandalizamos? ¿A esos no les llamamos asesinos en series? Esos son los falsos maestros, los que con sus palabras destruyen no solo vidas, sino iglesias. A esos falsos maestros que solo les importa ellos mismos, no los demás. A eso se refiere el Señor Jesús en este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ahora pensemos en esto, yo les voy a dar la explicación. ¿Por qué los falsos maestros se empecinan tanto y hacen un gran esfuerzo por atribuirle al diablo, aquí en el versículo número 10, por decir, no, ese es el diablo? ¿Por qué ellos? Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué los maestros carismáticos y los falsos pastores, por qué siempre le atribuyen al diablo el versículo 10? ¿Alguna vez has pensado eso? Bueno, ellos lo atribuyen principalmente por dos razones. La primera es porque se tienen que esconder de lo que dice la palabra. La palabra habla de ellos, pero ellos se tienen que esconder. Y lo voy a decir, tómenlo como ustedes deseen, no lo voy a decir a manera de chiste, pero parece que a mí en algunas ocasiones me da un poco de pena y de pesar del diablo. Lo digo de una manera un poco como entre irónica y jocosa. Me da un poco de pesar del diablo, porque todos se lo achacan al diablo. Todo es el diablo. Uno peca, es el diablo. Uno fue tentado, es el diablo. Sucede algo, es el diablo. Me roban, es el diablo. Entonces, ¿ves? Culpamos al diablo porque es fácil de culpar al diablo y yo me excluyo de mi propia responsabilidad. Eso hacen los maestros. Los maestros roban, hurtan y matan, pero ellos se tienen que esconder tras la mala interpretación de la palabra diciendo, es el diablo. No es el diablo el que nos habla la palabra del Señor, son ellos mismos. ¿Por qué también ellos dicen que esto es el diablo? Muy fácil. Entonces vemos los dos aspectos. Uno, para esconderse, para culpar al diablo, mientras yo voy saqueando la iglesia, mientras yo voy causando estrago, mientras yo voy matando, mientras yo voy destruyendo, entonces le voy echando la culpa al diablo. Esa es la primera razón. La segunda razón es tan importante como la primera. ¿Cuál es la segunda razón? Justificar sus doctrinas de liberación de demonios y de prosperidad. Esas dos. Uno, para esconderse mientras hace lo que hace y culpa al diablo, y otra, para poder justificar las doctrinas de liberación de demonios y de prosperidad. Entonces eso creo y deseo que lo tengamos muy en claro. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, vemos el contexto, vemos lo que quiere decir el versículo 10. Ya a estas alturas del
pasaje ya podemos decir, con toda seguridad, con toda tranquilidad, ya no nos está hablando del demonio ni de las aplicaciones que muchos falsos maestros dan. Ya nos está hablando de los falsos maestros mismos. Entonces, mientras que el falso maestro con sus palabras mata, como dicen las Escrituras, ni ellos entran al reino, ni permiten que otros entren. Entonces ellos son responsables. Eso es algo misterioso. Pues ellos son responsables también de que otros no entren al reino. Los que no entran son responsables ellos mismos, pero los maestros falsos también son responsables ellos también. Es como el padre con su hijo. El padre que no le da buen testimonio a su hijo, que no educa a su hijo, que no encamina a su hijo por los caminos del Señor, es responsable ante el Señor por negligencia. Pero si el hijo se pierde, el propio hijo es responsable ante Dios mismo. Entonces es una responsabilidad misteriosa, preciosa, pero clara. El padre es responsable por negligente, pero el hijo es responsable porque él es responsable de sus propios actos. De la misma manera acá. Entonces miren el contraste. Mientras que el falso maestro hurta, mata, roba y destruye, el Señor vino para que tengan vida. ¿Dónde en este pasaje está la doctrina de la prosperidad? ¿Dónde? Está hablando de los falsos maestros. Desde el versículo 1 está hablando de los falsos maestros, de las características de las ovejas, de las características del falso maestro, del buen pastor. ¿Dónde aquí hay prosperidad? Yo no la veo. De hecho, no la hay. Entonces cuando el Señor dice para que tengan vida, es para que tengamos vida espiritual. Me voy a mover rapidito. Y para que la tengan en abundancia. Entonces miremos el contexto. ¿Dónde hay plenitud? ¿Dónde hay abundancia de riquezas aquí? No la hay por ningún lado. La abundancia a la cual se refiere el Señor en el versículo número 10 es abundancia de amor, es abundancia de gozo, es abundancia de paz, es abundancia de gracia, es abundancia de misericordia. Esa es el tipo de vida que el Señor nos da. Vamos a el versículo número 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Recordemos en Marcos capítulo 10, versículo 18, no vayan allá, que el Señor, cuando se le acercó el joven rico, Él le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Las gloriosas palabras, la gloriosa respuesta de nuestro Señor fue: bueno no hay nadie sino Dios. ¿Por qué les digo esto? En el versículo 11, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, lo que simplemente está diciendo es: yo soy tu buen Dios. Yo soy el único y verdadero y bondadoso Dios. No hay nadie más. Ese atributo no existe en nadie sino en mí. Eso es lo que está diciendo el Señor en el versículo número 11. Yo soy el buen pastor que guía a sus ovejas cuando estábamos perdidos. El buen pastor que, sin tener rebaño, nos abre la puerta en Cristo y nos entra a la comunión con Él. El buen pastor que, con frío, con hambre, nos entra y nos saca y nos da alimento. El buen pastor que, estando en temor, nos ha dado la paz en Él. Ese es nuestro bendito y gran y buen Señor. Cristo es el buen pastor. Ahora veamos esto. ¿Por qué? Aquí entramos ya la parte hermosa de esta enseñanza. ¿Por qué nosotros decimos, amigos y hermanos, que Cristo es nuestro buen pastor? ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo es nuestro buen pastor?
Nosotros sin lugar a dudas decimos Cristo es nuestro buen pastor, porque cuando nuestras almas estaban llenas de temor y de miedo, Él nos ha cuidado. Eso ha hecho el Señor. Nuestras almas antes tenían temor, temor de ir al infierno, temor de qué va a pasar con mi vida, temor de cómo voy yo a alimentarme mañana si tengo esta dificultad. Tenían miedo de todo, y el Señor nos ha dado esa certeza en Él, que somos sus hijos. Nos ha infundido aliento, nos ha dado aliento. Nosotros sabemos que Cristo es el buen pastor, porque habiendo estado en temor, nos ha dado aliento. Segunda razón, porque sabemos que Cristo es nuestro buen pastor. Andábamos hambrientos de la verdad, de una iglesia para otra. Aquí me gusta esto, aquí no entiendo esto. Andábamos deambulando de una parte a otra, sedientos de la verdad. Y el Señor, en su gran misericordia, nos ha dado abundancia de verdad. Él es el buen pastor. Él no permite que sus ovejas perezcan de hambre. Él les da el alimento. Cristo es nuestro buen pastor, porque habiendo estado nuestras almas enfermas, Él no se ha cansado de aliviarnos, de cuidarnos. Él es el bendito médico de nuestras almas. Cristo es nuestro buen pastor sobre todo, porque cuando estábamos muertos, versículo 11, su vida dio por nosotros. ¿Qué más razones queremos? ¿Qué más razones necesitamos para entender que Cristo es el buen pastor? Cuando estábamos muertos, cuando nuestras almas estaban inertes, inactivas, sin comunicación con el Señor, el buen pastor dio su vida para que tú la tengas. Y nuestro buen pastor no dio su vida como por arte de magia. Nuestro buen pastor no dio su vida diciendo como hacen los hacedores de milagros baratos de hoy en día, así moviendo una mano o empujando. Nuestro buen pastor dio su vida para que tú la tengas. Él mismo descendió del esplendor y la perfección celestial, de la comunión perfecta con el Padre, a este mundo que lo odiaba y lo aborrecía, para que tú tengas vida. Ese es nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor roció su sangre sobre los dinteles de nuestras puertas para que la muerte no nos llegara. Toda su sangre la virtió sobre nuestros corazones. Eso hace el buen pastor. Nuestro buen pastor nos lavó con su sangre de todo nuestro pecado. De todo nuestro pecado. Nuestro buen pastor nos dio la vida, y no solamente nos dio vida, sino que nos la dio en abundancia. No en abundancia material, porque ¿será que un buen pastor es lo que le da a las ovejas lo que las va a envenenar y lo que las va a matar? No. El buen pastor es quien alimenta a las ovejas de ese alimento espiritual. El buen pastor es quien le da a las ovejas lo que necesitan las ovejas: vida, y vida en abundancia, vida llena de paz, llena de gozo, llena de gracia. Ese es nuestro buen pastor. Hermanos, decimos que Cristo es nuestro buen pastor porque siendo Dios, Filipenses 2:6, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios para entregarse por nosotros. ¿Quién de ustedes se puede entregar por el hermano? No por su esposa, no por su hijo. ¿Quién de ustedes dice, yo doy la vida por mi hermano? Pero Cristo, siendo Dios, no tuvo en nada el desprenderse de su honor, de su gloria y de su majestad para venir a dar la vida por un vil gusano como lo eres tú y como lo soy yo. Cristo es el buen pastor porque siendo eternamente bendito, se hizo maldición por sus ovejas. Vamos a Gálatas 3:13, por favor.
Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Miren eso. Cristo, siendo eternamente bendito, se hizo maldición por los que depositan su confianza y creen en Él. ¿No es eso un buen pastor? Cristo es nuestro buen pastor, porque siendo eterna e infinitamente santo. ¿Me explico? Cristo es nuestro buen pastor en virtud de que, siendo santo desde la eternidad y siendo santo en todo el sentido infinito de la palabra, es decir, porque siendo santo Él, se hizo pecado por nosotros. ¿No es eso para que nosotros nos maravillemos y sinceramente quedemos perplejos cuando miremos que nuestro Señor es el buen pastor? Es que el buen pastor no es un hombre. Nuestro buen pastor es Dios mismo hecho hombre. Nuestro buen pastor es Dios mismo. En ese buen pastor descansa la seguridad de nuestra salvación. No descansa en un hombre. No descansa en tus obras que son débiles. Descansa en el Dios que es el buen pastor. Decimos que Cristo, continuamos, es nuestro buen pastor, porque cuando nuestras almas fueron saqueadas por los falsos maestros, el Señor vino a darnos vida y vino a restituirnos todo gozo y toda esperanza que se fue robada a nosotros, y nos vino a dar gozo en abundancia. Ya no vamos tras la felicidad temporal de las emociones, ya sobreabundamos en el gozo que solamente puede dar el Señor. Ese es nuestro buen pastor, hermanos. Continuamos. Cristo es nuestro buen pastor porque se despojó absolutamente de todo para dárnoslo todo en Él. ¿No son esas muestras suficientes del carácter bueno de nuestro Dios? Amigos, si estas 8 razones no te mueven a ti a apreciar el Señor Jesucristo por quién es, por lo que hace, por lo que te ha dado, por los cambios que ha hecho en ti, por lo que ha hecho de ti, quizás no te va a mover nada. Si tú no ves en Cristo, cuando Él te habla en la palabra, y si tú no le obedeces, ¿por qué le dices buen pastor cuando no estás obedeciendo la perfección de su voz en la palabra? ¿Por qué lo llamas buen pastor cuando Él te llama a que te alejes del pecado y tú quedas en el pecado? ¿Por qué aún lo continúas llamando buen pastor? ¿No ves que el buen pastor tiene la autoridad total? ¿Y no ves que el buen pastor, cuando llama a sus ovejas le obedecen en virtud no de que es su nombre, sino de que es Dios mismo? ¿Por qué cuando Dios habla no le obedeces? ¿Por qué cuando Dios habla a tu corazón tú le ignoras? Y aún te sigues llamando oveja, y aún le sigues llamando mi buen pastor. ¿Cómo es posible de que Cristo lo haya dejado todo por amor de su pueblo y los falsos maestros quieran explotar el pueblo del Señor para ellos tenerlo todo? Es inconsistente el patrón y el modelo de Cristo como ejemplo, como pastor de pastores, y el testimonio que muestran muchos pastores en la actualidad. Pero cobremos aliento, hermanos, que Cristo es nuestro buen pastor, que Cristo nos ha traído a una parte donde podemos tener sana comunión los unos con los otros, donde podemos tener comunión con Él. Cristo es nuestro buen pastor. Me voy a mover hacia el versículo 27
dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sigues tú a Cristo? Cuando el Señor te habla, ¿lo sigues? ¿O estás esperando una voz que venga del cielo para seguirle? ¿Eso es lo que estás esperando? ¿Estás esperando obedecer al Señor cuando venga de los cielos una voz que diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿A Él obedeced? ¿A Él oíd? ¿Eso estás esperando? No, los verdaderos creyentes, las verdaderas ovejas, se bastan con la palabra. La palabra les es suficiente. Y cuando el Señor, cuando el buen pastor habla, las ovejas oyen. Cuando la palabra es explicada, las ovejas oyen. Cuando el Señor pone un pensamiento en tu corazón de algo que no estás haciendo bien, escucha la voz del Señor. No lo ignores. Eso es lo que hace una verdadera oveja, escuchar la voz del Señor. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? ¿A todos? No. Vida eterna. ¿A quiénes les da? A quienes oyen la voz del buen pastor. Esa voz que dice: ven a mí. Esa voz que dice: deja el mundo atrás. Ven a mí. Yo soy el buen pastor. Entra por mi puerta. No trates de saltar el muro. Lo podrás hacer, pero yo te sacaré algún día. El Señor te dice: entra por la puerta. Ven a Cristo. Ven a mí. El Señor ha dado su vida, no por todos, por sus ovejas. Por eso decimos que el sacrificio vicario o sustitutivo de nuestro bendito Señor Jesucristo, el sacrificio del buen pastor allí en la cruz del Calvario, es un sacrificio limitado en el sentido en que solo fue para las ovejas, pero infinitamente suficiente y poderoso. Entonces, es limitado para la audiencia, es limitado a quien se aplica el sacrificio o los beneficios del sacrificio sustitutivo, pero es infinito en poder, porque un poder humano y temporal no hubiese podido con nuestros pecados, que son grandes y asquerosos. Solamente el poder del Dios mismo, el amor del buen pastor y su gracia nos pudo haber sacado de donde estábamos. Versículo 28. Y yo les doy vida. ¿Vida temporal? No, vida eterna. Vida eterna. Si nosotros hemos recibido vida eterna, queridos hermanos, ¿por qué deseamos las cosas materiales? ¿Por qué deseamos la prosperidad pasajera? Si nosotros vamos a vivir es en la eternidad. ¿No ves en el versículo 28 que el Señor te ha dado vida eterna? ¿No ves que necesitas equiparte? Son de las cosas que vas a tener en el más allá, que vas a tener cuando llegues al paraíso de Cristo. ¿De qué te sirve un carro lujoso? ¿De qué te sirve la mejor de las casas? ¿De qué te sirve tus cuentas en los bancos llenas cuando la vas a perder tu alma? Pero bienaventurado si el Señor te ha llamado oveja de su prado, si te ha llamado así, si has entrado por la puerta que es Cristo, si te ha cambiado. Bienaventurado eres, porque si el Señor te ha dado vida, te la ha dado en abundancia y te la ha dado eternamente. Nadie, con este terminamos, nadie, escúchenme bien, nadie, ni el diablo, ni usted mismo, nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a dejar la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos cuando lleguemos al capítulo 17, pero yo no me puedo despedir el día de hoy de este magnífico pasaje sin enfatizar la doctrina de la perseverancia de los santos. El Señor es
quien preserva a los santos. El Señor es quien les da la gracia para perseverar. El Señor es quien los cuida. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que su vida ha dado por las ovejas para que ellas tengan vida. Es el buen pastor. Nadie, ni diablo, ni siquiera tú, puedes salirte de las manos del Señor si es que eres una verdadera oveja del Señor. Recordemos las palabras gloriosas del apóstol Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, ni el diablo, ni siquiera tú, puede salir de la mano de ese buen pastor. Esa es la seguridad que tenemos los santos. ¿No es muy triste que hayan iglesias en esta misma hora? Miles, nosotros somos 30, 40, pero que hayan miles ahora temblando porque no tienen la certeza de su salvación. ¿No es triste y no es deplorable que habiendo el buen pastor pagado el precio eterno y suficiente por la seguridad y la certeza de sus santos, ellos estén viviendo una vida en miseria, siendo chantajeados por el pastor, de que si no traen los diezmos se van a perder, de que si no vienen a la iglesia se van a perder? ¿No es eso muy triste? Entonces démosle gracia a nuestro Señor y apreciemos lo que el Señor ha hecho. Y sepamos que, como dice la palabra del Señor, versículo 29, nosotros estamos en las manos de Cristo porque Dios Padre nos ha encomendado a Cristo. No es porque hemos hecho algo, no es porque somos buenas personas, no es porque hacemos buenas obras con el vecino, es por el hecho de que Dios mismo nos ha entregado cuidadosamente al Hijo, y el Hijo, como buen pastor, ha dicho: yo daré mi vida por rescate de ellos. De las manos de mi Padre nadie nos puede arrebatar. Y continúa diciendo, y con esto terminamos, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Si eres un genuino creyente, estás en las manos de Cristo. Nadie te podrá arrebatar, en virtud de que quien ha dado la vida por ti es el buen pastor, en virtud de que Él lo tuvo todo y se desprendió de todo por venir acá a ganar escupitazos y golpes y a ser crucificado por ti, porque no tuvo absolutamente ninguna excusa en vertir toda su sangre para que te lavara de todo el pecado. Tú estás seguro en las manos de Dios, del buen pastor. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Palabras gloriosas del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Amén.